Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Esta historia no es mía, es de Derpmaster 9000, yo solo lo traduzco. El dios olímpico de la destrucción, capítulo 4, la fuga. En la isla de Creta. Aproximadamente 3 semanas después. Los magníficos rayos de Helios resonaron sobre la tierra en su pico más alto en los cielos. Que los otros dioses llamaban mediodía por conveniencia. El calor del sol resplandece sobre la tierra, creando un ambiente bastante cálido en el exterior a través de las interminables tierras y el mar. Sin embargo, dentro de una de las cuevas en una montaña en Creta, los rayos del sol apenas lograron asomarse, como si la caverna misma buscara esconder algo dentro. O mejor dicho, alguien. El tiempo se acerca. En el momento en que Helios comienza a ponerse es cuando debemos dirigirnos al monte Otris. Una voz femenina entonó atentamente, mirando desde el interior de la cueva con un buen ojo para los viajes del dios Titán. La voz en sí misma pertenece a una titanes de segunda generación increíblemente hermosa con sus delgados brazos cruzados debajo de su pecho. Sus deslumbrantes piscinas turquesas seguían la trayectoria de su compañera deidad como su cabello largo, sedoso y negro azabache que caía en cascada hasta la parte inferior de su espalda. Unos cuantos mechones oscuros enmarcaban cada lado de su cara mientras llegaban debajo de sus hombros pálidos y expuestos. Sus propios rasgos faciales, como casi todos los de las diosas, consistían en ojos muy abiertos debajo de una frente bastante alta, con una pequeña pero adorable nariz de botón. Su mandíbula era corta y estrecha junto con un mentón pequeño y pómulos altos y afilados. Sus labios eran delgados y de color rojo rosado, con una piel de color blanco cremoso cuando medía alrededor de 5 pies y 3 pulgadas de altura. Sin embargo, quizás la parte más distintiva de la diosa era que en este momento estaba completamente desnuda. Su figura de reloj de arena que pocas mujeres mortales en otros universos posiblemente podrían lograr desnuda en todo su esplendor a los elementos. Desde su cintura delgada y su vientre tenso que muestra su pequeño ombligo en el centro, hasta sus caderas impresionantemente anchas y su culo apretado y regordete. Sus nalgas formando la forma de 2 bollos redondos y suculentos. Que casi cualquier hombre se sentiría tentado a exprimir por todo su valor. Descendiendo de esas suaves y cremosas medias lunas de carne, se mostraban sus muslos gruesos y sus piernas relativamente delgadas pero con curvas. Sin embargo, en la parte superior, descansando arriba y empujada hacia arriba por sus brazos cruzados, estaban sus senos de copa de modestamente grandes. Su suave carne blanca, como el lirio derramándose sobre sus antebrazos como si fueran simplemente un pedestal para lucirlos, acentuando tanto su alegría como su flexibilidad. Pezones rosados y rosados parados sobre los picos de ambos montículos carnosos del cielo completamente erectos como deliciosas cerezas mientras los vientos los lamían. Ya es hora, una voz más profunda y mucho más masculina respondió con calma. Mientras su dueño se acercaba a la diosa, que ni siquiera necesitaba mirar al hombre detrás de ella para saber que estaba sonriendo, mientras un enorme y musculoso brazo se enrollaba alrededor de su hombro. De pie junto a ella ahora de aproximadamente 6 pies y 5 pulgadas, más de una cabeza más alto que la diosa, había un hombre alto y musculoso con cabello largo y plateado que caía justo debajo de la parte superior de su espalda, con algunos mechones que también enmarcaban los lados de su espalda, rostro rudamente hermoso. Sus ojos son de un azul eléctrico y su mandíbula notablemente cuadrada y de aspecto robusto. Una barba sorprendentemente bien cuidada y rizada del mismo color que su cabello la acompañaba y caía cerca de su pecho sólido como una roca. Todo su cuerpo estaba completamente expuesto a los elementos, y tan desnudo como el día que su madre lo había dado a luz. Mostrando sus hombros anchos y musculosos, pectorales duros que parecían haber sido cincelados en el granito más fino, abdominales de 6 paquetes completamente definidos que parecían haber sido forjados del acero más grande y enorme, bíceps abultados tan densos con músculo que avergüenzan a casi todos los culturistas frente a innumerables otras realidades. Sus piernas eran de alguna manera más grandes que sus brazos, se asemejaban a troncos de árboles con lo densamente gruesos que eran en términos de músculos. Eso sin mencionar la tercera pierna del hombre que la diosa podía sentir rozando contra la parte externa de su muslo provocativamente. Podía sentir su eje largo y duro latiendo contra su piel pálida,
Pero por el momento, lo ignoro. Ni siquiera quiero imaginar cómo debe ser para ellos haber estado atrapados dentro del estómago de Cronos todo este tiempo desde su nacimiento. Especialmente para mi hermano mayor y mi hermana, el hombre de cabello plateado se detuvo por un momento, mientras sus ojos miraban en dirección al monte Otris. Un ceño fruncido profundo y serio. Pintó sus labios por un breve momento. Sin embargo, no pasará mucho tiempo antes de que mis hermanos finalmente puedan ser rescatados de mi padre bastardo. La diosa a su lado prácticamente podía sentir el veneno que salía de la voz del hombre al final, lo que no la sorprendió. Desde el momento en que despertó en Creta, Amalthea y Gea lo habían estado cuidando en lugar de Ría. Se había perdido poco tiempo por lo que ella sabía, de ellos contándole a Zeus el destino que había caído sobre sus hermanos. Gea, en particular, no había reparado en gastos al contarle las atrocidades que habían cometido su hijo y su padre. Y cuanto más había escuchado Zeus a medida que crecía día a día, más llegó a odiar a Cronos con una pasión ardiente. Por lo que Amalthea le había dicho personalmente cuando llegó aquí hace 5 días, era que Zeus se había enfurecido tanto en un momento dado por las palabras de Gea, que casi había logrado asaltar el monte Otris él solo. Algo que si realmente hubiera sucedido, no habría terminado bien para el joven dios. Dado que Cronos no dudaría en cortarlo con esa aterradora guadaña suya, si lo hizo si no hubiera sido por Amalthea, quien esencialmente se había convertido en su madre sustituta junto a Gea, interponiéndose en su camino y logrando calmarlo, entonces sin duda lo habría hecho. Mientras recuerdes el plan, Zeus. Entrar corriendo sin pensar solo causará problemas. Si iba a rescatar a sus hermanos y vengarse de Cronos, tendría que ser más inteligente que asaltar un lugar como el monte Otris por su cuenta, después de todo. Incluso con el poder que había ganado rápidamente durante el paso del trío de semanas. Ser entrenado por la ninfa y la diosa primordial en combate y sus poderes divinos heredados, no sería suficiente por sí solo. Sintió los labios del hombre presionar su mejilla con un suave beso y un segundo después mientras se inclinaba. Sus ojos se encontraron cuando él le sonrió. No te preocupes por eso, Metis. No he olvidado lo que se te ocurrió a ti y a mi madre. Mientras decía esto, el más joven de los hijos de Ría ganó cierta mirada en sus piscinas azul eléctrico. Su cabeza bajó poco después, mientras presionaba sus suaves labios contra su cuello. Sus labios se abrieron mientras succionaba su carne, obteniendo un agradable gemido de Metis. Ten la seguridad, querida, seguiré tu ejemplo. Le susurró con voz ronca al oído, antes de proceder a plantar una serie de esos mismos besos metódicamente en el cuello y la clavícula. Una acción que provocó aún más gemidos de Oceanid. Cada uno suena más acalorado que el anterior. Eso es es bueno saber, la hija de Oceanus y Tetis jadeó ligeramente, dejando que sus párpados se cerraran mientras Zeus continuaba succionando su pálida piel. Un calor comenzó a acumularse entre sus piernas cuando una de sus manos ahuecó y masajeó expertamente uno de sus senos. Sus dedos amasaron la suave y tierna carne de sus senos, moldeándola dentro de su palma y dejando que el exceso de carne se derramara entre sus dedos palpitantes. Todo el tiempo él se movió más cerca de su espalda, su otra mano frotando arriba y abajo a lo largo de la parte interna de su muslo, haciendo que su cuerpo temblara ligeramente cuando se separó de la otra. Ahora bien, ¿qué dices si continuamos desde donde lo dejamos anoche? El tono de Zeus se volvió más ronco con esa pregunta, y Metis dejó escapar un gemido jadeante cuando sintió que el joven dios empujaba su gran miembro entre sus piernas, mientras continuaba tocándola. La parte superior de su corpulento eje de 10 pulgadas. De largo presionando contra sus labios inferiores mientras lo movía constantemente hacia adelante y hacia atrás, moliendo su vara carnosa y palpitante arriba y abajo sobre su feminidad con movimientos medidos. Su miembro rápidamente se lubricaba con sus jugos, a medida que se escapaban de su propio sexo cada vez más excitado. Metis solo pudo morderse el labio inferior cuando sintió que se calentaba y se molestaba cada vez más por los cuidados de Zeus. Ya podía sentir que se inclinaba más hacia su toque, sus brazos se desplegaban, dejando que su otro globo esponjoso rebotara ligeramente hacia abajo con una suave sacudida. Una mano se elevó y se colocó encima de la cabeza de Zeus, los dedos se apretaron lentamente en un puñado de sus mechones plateados, y la otra se sintió a su lado. Todo mientras sus diestras manos hacían su trabajo, y su hombría se preparaba para entrar en ella una vez más.
Creo que ustedes dos se divirtieron lo suficiente anoche. Otra voz femenina surgió detrás del dúo, captando su atención de inmediato. Preferiría si pudiera dormir un poco ahora mismo, ya que no pude dormir la otra noche. Con lo bulliciosos que eran ustedes dos. Un rubor de vergüenza coloreó las mejillas de Metis en ese momento, y Zeus en ese instante casi parecía avergonzado cuando ambos giraron la cabeza para mirar detrás de ellos. Habiendo salido pavoneándose de las sombras más oscurecedoras de la sección interior de la cueva, se encontraba una mujer molesta y de aspecto cansado con cabello castaño ondulado que le caía hasta la espalda, con un conjunto notable y distintivo de cuernos de cabra adornando su cabeza. Su piel era más plácida que la de la ninfa del océano, con rasgos faciales que tenían un nivel de belleza similar al de Metis, pero con una nariz un poco más grande y pómulos más elegantes. Sus labios rojos se fruncieron hacia abajo con irritación mientras sus ojos oliva los miraban a los dos. Su figura, como las dos frente a ella, estaba completamente expuesta. Su amplio seno de copa a la vista mientras el aire tibio que entraba en la cueva lamía sus areolas y pezones de color marrón rosado. Su cintura un poco más regordeta, las caderas un poco más anchas y los muslos un poco más gruesos que los de Metis. En lugar de pies regulares había pezuñas como las de una cabra, con la sección inferior de sus piernas siendo igual a una también. Sus adiciones a su apariencia la identifican como una raza única de ninfa estrechamente relacionada con el animal del que había heredado sus rasgos. Con los brazos cruzados como lo había estado Metis, Oceaní descubrió que su vergüenza aumentaba cuando la cabra ninfa que había ayudado a criar a Zeus los miraba molesta. Su mirada tomó una mirada de desaprobación, más hacia el dios antes mencionado que hacia ella, sabiendo muy bien que él había sido el iniciador. Oh, Amaltea. Zeus le sonrió a su madre adoptiva, sin siquiera una pizca de vergüenza o culpa en su rostro. Mis disculpas si te mantuvimos despierto anoche. Sinceramente, no pensé que ese sería el caso, dado que la cueva está mágicamente encantada para amortiguar todos los sonidos que entran y salen. Y pensé que habías dormido afuera la última vez noche, ya que me dijiste que estabas pensando en descansar por la noche al pie de la montaña, explicó el joven dios, mientras se aseguraba de que sus ojos se mantuvieran al nivel de su rostro y no se sumergieran en sus tetas turgentes de las que había amamantado durante sus primeros días aquí. Una actividad en la que no le importaría volver a participar, si pudiera, con lo deliciosa que era su leche. Ahora que lo pienso, si Gea todavía estuviera presente como lo había estado durante las 2 primeras semanas de su vida, tampoco le importaría probar sus enormes melones. Solo podía imaginar lo celestiales que se sentirían los senos de la diosa primordial de la tierra al alcance de su mano, o incluso mejor, envueltos alrededor de su NGNN. Metis tuvo que hacer lo que pudo para contener el sugerente sonido que amenazaba con salir de sus labios cuando sintió que la polla de Zeus se tensaba. El apéndice rechinó un poco por sus labios rosados mientras él se apartaba un poco de ella con las caderas, engatusando a otro goteo de sus fluidos en el proceso. Amaltea parecía lejos de estar impresionada, captando su insinuación. Oh, por favor, no me vengas con eso, Zeus. Estoy casi seguro de que tú y Metis sabían muy bien que yo todavía estaba en la cueva cuando comenzaste tu pequeña sesión de hacer el amor. Simplemente no te importaba, y a Metis tampoco parece que ambos estaban demasiado absortos en sus actividades sexuales como para molestarse en que intentara dormir en la parte trasera de la cueva. Metis se sonrojó acaloradamente ante las palabras de Amaltea. La había notado todavía allí, al igual que Zeus, pero con la forma en que no se había movido, simplemente asumió que Amaltea ya estaba dormida. Y si había algo que sabía sobre la ninfa de la cabra, es que cuando estaba dormida, nada menos que un terremoto masivo de Gea la habría despertado. Casi se maldijo por su error de juicio allí. Debería haberle dado a la ninfa una mirada más cercana antes de que hicieran algo. En realidad, no lo hicimos. Zeus respondió, mintiendo directamente entre dientes. Metis casi se resiste cuando lo hizo, y por la forma en que se las arregló para sonar completamente sincero al mismo tiempo, a pesar de que era todo lo contrario. Ninguno de nosotros realmente te vio aquí cuando regresamos de mí.
Entrenamiento. No estoy jugando contigo cuando digo que honestamente creía que habías elegido dormir afuera anoche. Una expresión abatida se apoderó del joven dios mientras miraba a su madre adoptiva directamente a los ojos, mientras ignoraba la necesidad de mirar su pecho. Una vez más, Amalthea, lamento haberte mantenido despierta. Si realmente hubiera sabido que todavía estabas aquí, puedo prometerte que al menos habríamos esperado hasta que estuvieras profundamente dormida de antemano. Los ojos de Amalthea se entrecerraron mientras miraba directamente hacia las piscinas inquebrantables de su hijo adoptivo. Su mirada en busca de su engaño definitivo. Sin embargo, por lo que Metis pudo ver, al mirar a Amalthea, la ninfa cabrina debe haber estado luchando por verlo en la mirada de Zeus, ya que comenzó a parecer insegura. Pero podría haber jurado que los vi a ambos mirándome directamente en un momento. Incluso tan oscuro como estaba, Zeus simplemente negó con la cabeza, todo mientras le daba a la ninfa desnuda lo que parecía una mirada comprensiva. Me temo que no. Sin embargo, es un error fácil de cometer. Con lo oscura que puede ser la sección más profunda de la cueva, especialmente de noche. No te culparé por eso, y Metis tampoco, por ser justo, realmente deberíamos haber revisado un poco más. El hijo más joven del rey y la reina de los titanes le dijo con un aire de inocencia que solo Metis podía decir que ahora era completamente falso. Sin embargo, como sin duda sabrás, no estábamos exactamente en la mejor mentalidad para el pensamiento crítico. Por vergonzoso que sea admitir, se rió entre dientes con cierto nivel de humildad, que ni siquiera Metis fue capaz de decir si fue puesto o genuino. Supongo, concedió Amalthea, su expresión suavizándose. Si me permites, Amalthea. Si te estábamos molestando tanto anoche, ¿por qué no dejaste saber tu presencia? Zeus abordó con curiosidad. Por muy distraídos que hayamos estado con nuestra diversión, si te hubieras revelado y dejado en claro que no apreciabas todo el ruido que hicimos que te mantenía despierto, nos habríamos detenido. Bueno, por el momento lo habrían hecho de todos modos. Con la fiebre que tenía por tener sexo con Metis, habría hecho todo lo posible para convencerla de ir al mismo lugar al que ella había sugerido ir antes. Después de eso, habría vuelto directamente a la acción en lo que él respecta. La ninfa que había ayudado a criar al joven dios apartó la mirada con torpeza. Eso, bueno, no estoy seguro, para ser honesto. Debería haberlo hecho, pero, con lo que ustedes dos intentarán hoy contra Cronos, y con lo mucho que parecían estar divirtiéndose, supongo que no lo hice. No tengo ganas de interrumpir. En caso de que algo salga mal hoy con tu plan para recuperar a tus hermanos, así que eso es todo. Zeus asintió con una sonrisa complacida. Me estabas haciendo un favor. Me permitiste una noche de placer con Metis a expensas de tu descanso, en caso de que las cosas salgan mal con mi padre hoy. Eres demasiado buena conmigo, Amalthea. De verdad. La madre adoptiva de Zeus dejó escapar una pequeña risa. Una cansada, pero divertida. Todos los rastros de su molestia y sospecha aparentemente habían desaparecido. Que yo soy de hecho, quizás podríamos guardar esto para más tarde. Metis finalmente intervino. Preguntándole a Zeus con cierta torpeza, sus ojos flotando hacia arriba para mirar al dios que durante toda la conversación aún no se había alejado de ella. Personalmente, una parte de ella no quería que él hiciera eso, especialmente cuando lo vio mirarla entonces, sus orbes azul eléctrico ahora ocultos a la vista de Amalthea. Podía ver la lujuria en sus ojos, todavía tan fuerte como siempre, esperando ser liberada. Devastarla como lo había hecho la noche anterior, tal como lo había señalado Amalthea, pero ignoró esa parte de ella por el momento. Ya sabes, para cuando hayamos rescatado con éxito a tus hermanos y los hayamos traído aquí, haría que el sexo fuera aún más dulce, ¿no crees? Zeus meditó eso por un breve momento, y Metis podría jurar que podía verlo sopesando activamente los pros y los contras de su pedido. El solitario dios masculino volvió la cabeza hacia atrás y miró a la atenta Amalthea, antes de encogerse de hombros y quitarle las manos de encima, sacando su virilidad de entre las piernas de su amante mientras ignoraba el gemido casi depresivo que podía sentir que su miembro daba al negarse su segunda ración. Está bien entonces. Lo espero con ansias. Lo mismo aquí, Metis casi gimió, su cuerpo divino temblando por la pérdida del toque de su amante. Se dio la vuelta de todos modos y se sacudió ese sentimiento por el momento.
Su mirada se encontró con la de Zeus cuando su expresión se volvió seria. Sin embargo, en este momento, es imperativo que nos preparemos y nos mudemos pronto al monte Otris. Comillas HMPH. Ya estoy más que preparado, Metis. Zeus respondió con una sonrisa arrogante, mientras una luz con un tinte azulado abarcaba su forma ondulada y musculosa, desapareciendo un segundo después para mostrar su cuerpo ahora cubierto por una túnica blanca que cubría la mitad de la parte superior de su cuerpo y la mayor parte de la parte inferior del cuerpo, cayendo hasta sus rodillas. Su amplio y robusto pecho completamente expuesto, junto con sus dos musculosos brazos. Comillas, nos despedimos ahora si lo desea, Metis respondió, mientras su propio cuerpo brillaba con una luz etérea, antes de quedar casi completamente cubierta por su propia túnica que le llegaba hasta los tobillos. Poco más que su hombro derecho expuesto fuera de su ropa formada. Sin embargo, ten cuidado, Zeus. El monte Otris no es de ninguna manera un lugar agradable. Hablando como alguien que ha estado allí varias veces, la atmósfera opresiva será diferente a todo lo que jamás hayas experimentado. Estoy seguro de que estaremos bien. Zeus le aseguró, aunque no era tan tonto como para ignorar por completo su preocupación. Si ella le estaba diciendo esto por adelantado, tendría que tomárselo en serio. Nos vemos luego, Amaltea. Zeus llamó a la ninfa de buen corazón, mirándola una vez más con una sonrisa confiada. Asegúrate de descansar. ¿Quién sabe? Para cuando te despiertes, es posible que ya estemos de regreso con mis hermanos y hermanas a cuestas. Solo podemos esperar, Amaltea. Respondió con una pequeña sonrisa. Buen viaje para ambos. Tienen mis mayores bendiciones para ver su éxito. Zeus y Metis asintieron agradecidos, mientras giraban hacia la entrada de la cueva y salían. Los dos desaparecieron de la vista de Amaltea menos de un momento después. Mientras bajaban de la montaña, Metis se volvió hacia Zeus con una mirada decepcionada. Zeus, ¿por qué le mentiste así? Eso fue totalmente irresponsable de tu parte, lo que ella no sabe, no le hará daño. Fue la simple respuesta de Zeus, antes de volver su mirada hacia ella. Y además, no te vi hablando ahí atrás. Fácilmente podrías haberle dicho que estaba mintiendo, pero te mordiste la lengua. ¿Te importaría explicar eso de bueno? Metis miró hacia otro lado, otro rubor cubriendo sus mejillas mientras una mezcla de vergüenza y vergüenza se abría camino en sus rasgos. Comillas, si Zeus preguntó inocentemente, dándole una mirada expectante. Continuar, bueno, supongo que debe haber sido el impacto de lo descaradamente que mentiste en ese momento, lo que me dejó sin palabras. Comillazo. Fue el shock, ¿verdad? Sí. Definitivamente eso fue todo. Zeus puso los ojos en blanco, capaz de escuchar la incertidumbre en sus palabras. Me perdonarás si no me lo creo del todo, Metis. De todos modos, eso no es importante en este momento. Lo que es liberar a mis hermanos de mi padre bastardo. Y luego tener un increíble sexo de celebración con Oceanid una vez que regresaron, ya que ni siquiera consideró la idea de que podrían fallar. Decidiendo que sería mejor por ahora dejar esa conversación. Como estaba por el momento, Metis rápidamente volvió a la tarea que tenía por delante. Más tarde ese día. Oh, mi palabra, fue el primer pensamiento de Zeus, mientras su mandíbula colgaba abierta, casi cayendo al suelo. Sus ojos se abrieron como platos y sus pupilas se encogieron al tamaño de pinchazos de alfiler. Un escalofrío involuntario subió y bajó por su columna, y estaba bastante seguro de que había sentido que sus piernas casi se doblaban debajo de él. Justo delante de él y Metis ahora, situado en el pico más alto del enorme monte Otris, había una fortaleza de castillo gigante. Uno que se extendía casi 1000 pies de ancho con sus muros exteriores robustos y extensos que alcanzaban más de 300 pies de altura, con almenas, torres y puentes levadizos instalados por todas partes. Pasarelas que recubren la parte superior de las paredes que conectan y conducen a cada una de las estructuras conectadas en ellas. A medida que su vista se acercaba más al centro del complejo desde donde estaba, pudo ver que la sección principal del castillo crecía más y más, hasta que finalmente penetró tanto en los cielos que ni siquiera podía ver dónde terminó. Las nubes oscuras y amenazantes que se juntaron alrededor de la fortaleza bloqueando la vista de la parte más alta del castillo después de unos 2000 malditos pies de altura.
El aura que desprendía todo el lugar no se parecía a nada que Zeus pudiera haber imaginado. Independientemente de las advertencias de Metis, nada podría haberlo preparado para la estructura gigantesca e intimidante que se encontraba ante él en todo su esplendor. Una ola de miedo se apoderó de la joven deidad, ya que se sentía poco más que una hormiga patética lo suficientemente cerca como para ver la fortaleza de su padre por sí mismo. Traté de advertirte, comentó Metis, aunque su voz sonó mucho más tensa de lo que jamás había escuchado antes. Incluso cuando se había referido a este lugar antes, no había sonado ni una décima parte de lo tensa que estaba ahora, lo que solo demostraba el tipo de efecto que este lugar tenía en ella cuando estaba en su presencia. Y ella había estado aquí antes. Yo mismo no vengo mucho aquí, pero cada vez que vengo, nunca puedo detener los sentimientos de pavor y miedo que me atacan. Zeus tragó saliva duro, de alguna manera se las arregló para recuperar la sensación en su mandíbula y apartarla un poco de su estado desquiciado. Sí, ahora veo lo que quisiste decir acerca de este lugar. Hable acerca de una gran subestimación. Su confianza casi se había evaporado tan pronto como fue testigo de esta estructura monstruosa que literalmente rezumaba una aura de terror en el aire. Una parte de él realmente quería reducir sus pérdidas e incluso huir, pero aplastó ese sentimiento con feroz conveniencia. Y a pesar del miedo que arañaba su corazón, se protegió del miedo desenfrenado y la negatividad que se filtraba desde el castillo y se armó de valor para lo que tenía que hacer. Sin embargo, eso no importa. Tú y yo vinimos aquí para rescatar a mis hermanos, y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Derecho, Metis asintió resueltamente, sacando un pequeño recipiente tapado del aire aparentemente delgado. Solo para repasarlo muy rápido, nuestro plan es deslizar un poco de esta poción que he estado preparando durante un tiempo en la bebida de Cronos. Gracias Aria, soy plenamente consciente de la hora exacta en que casi todos los banquetes dentro del castillo se lleva a cabo. No es que ninguno de los titanes necesitara comida o bebida para su sustento. Era solo una de las formas en que se mimaban en su propia forma de lujo. Eso y la plétora de ninfas que siempre asistían, ya fuera porque querían, o por miedo a lo que pasaría si no lo hacían. No hacía falta ser un genio para descubrir que querrían los titanes de ellos. No pasará mucho tiempo antes de que comience la fiesta dentro del castillo. Lo que tendré que hacer es infiltrarme y entrar en el salón de fiestas principal donde seguramente estará Cronos. A partir de ahí, tenemos que encontrar una manera de echar un poco de mi brebaje en su bebida. Comillas, ¿hay algún significado para la fiesta, o es solo para que ellos se den el gusto? Son ambas cosas, en realidad, explicó Metis. Les encanta disfrutar del sabor de la comida, el vino y el sexo con regularidad, pero este día en particular significa algo para ellos. Según Ria, cada mes en este día exacto se usa para celebrar el destronamiento de su padre Urano. Cronos en particular, nunca olvidando esta ocasión, ya que él fue quien le asestó los golpes finales y tomó el relevo en su lugar. Este día se utilizó para celebrar su ascenso al poder al derrocar a su propio padre, Oh, la ironía. Comillas, ¿y estás seguro de que este plan funcionará? Zeus sintió ganas de preguntar, y finalmente apartó los ojos de la fortaleza que tenía delante. Metis puso una sonrisa de confianza. Absolutamente. Siempre que consigamos esto en su bebida, incluso un solo sorbo de su cáliz debería hacer que se doblara y vomitara en unos momentos. Me aseguré con todo el tiempo que tenía de que era lo suficientemente potente que nadie sería capaz de resistir sus efectos mágicos una vez que entren en acción. Ni siquiera Cronos. Eso es bueno escuchar. Zeus logró sonreír él mismo. En este momento, no sé cómo sería capaz de hacer esto sin ti. Las mejillas de Metis se tiñeron ligeramente de rojo ante esto, pero su expresión se transformó en una más estoica. Es amable de tu parte decirlo, pero dejemos los cumplidos para después de que hayamos hecho esto, y todos estemos a salvo lejos de este lugar. Nosotros, tus hermanos y tu madre especialmente. Por una vez, Cronos conecta los puntos y descubre que ella jugó un papel en todo esto. Si todavía está allí cuando eso suceda, no será agradable. Él había oído. Su madre no solo había hecho la mayor parte de la intriga contra su padre, sino que también se había esforzado por distraer al señor de los titanes tanto como fuera posible, según Gea. Eso se hizo para permitirle viajar libremente desde la cueva en Creta y entrenar cuando pudiera para obtener una comprensión adecuada de su poder divino.
sin la preocupación de que Cronos lo atrapara con lo que Gea se había referido como la mirada que todo lo ve. Algo a lo que el rey titán solo podía acceder cuando se sentaba en el trono que, una vez perteneció a su propio padre Urano, forjado con su propia magia primordial para permitirle ver todo el mundo debajo de él, incluso cuando estaba en forma física. Zeus no estaba seguro de qué estaba haciendo exactamente su madre para distraer a Cronos para que no se hubiera sentado mucho en el trono en todo el tiempo que había estado vivo. Una cosa que sí sabía, era que hiciera lo que hiciera, ya no tendría que hacerlo ahora, una vez que lograran esto. Después de que recuperó a sus hermanos y todos escaparon juntos, Zeus había tomado una decisión firme. Está bien. No perdamos más tiempo. Metis asintió ante sus palabras, indicándole que la siguiera hasta el interior del castillo sin ser detectada. No importa lo que sucediera después de esto, se aseguraría de que en el futuro, Cronos ya no fuera el rey del universo. Dentro del monte Otris, dentro del dormitorio personal del señor de los titanes. El sonido de la carne golpeando con fuerza contra la carne reverberó alrededor de los cuartos principales del líder de los titanes, rebotando en las paredes altas y resistentes de la habitación, casi como una bomba ruidosa que estallaba varias veces por segundo. Más allá de eso, se mezcló el sonido de gruñidos fuertes y agresivamente sexuales. El sonido distintivo de una cama crujiendo y temblando como una hoja solitaria en el viento. Con gritos y gemidos ahogados, se podía escuchar bramando en un colchón suave y mejorado mágicamente que tenía un nivel absurdo de durabilidad, soportando las ondas de choque literales que se generaban y absorbiéndolas. En el centro de todo, estaban el rey y la reina titán, completamente desnudos y actualmente en el acto del coito. Ambas deidades sobre su gran cama, con Lía empujada boca abajo contra las sábanas, con el trasero levantado en el aire mientras el actual rey del universo la tomaba por detrás sin piedad. Sus manos agarrando sus caderas de forma similar a un tornillo de banco mientras se inclinaba sobre ella. Se había formado una mancha húmeda sustancialmente grande debajo de la mujer, mientras un flujo constante de sus fluidos continuaba derramándose por sus piernas, mientras que otro fluido blanco y viscoso caía de su feminidad. Cronos sonrió salvajemente, enseñando los dientes mientras ola tras ola de placer carnal lo invadía con cada uno de los titánicos empujones que le daba su hombría. Conduciéndolo dentro y fuera del coño maltratado de su esposa Lía, que había sido reformado una vez más por su gran miembro. Excavando a través de su caverna húmeda y estrecha con una velocidad y un poder increíbles, rompiendo su cuello uterino con cada embestida exitosa. Sus bolas aplaudiendo como un trueno golpeando contra el culo regordete y perfectamente redondo de su cuerpo divino con un celo conmovedor. Sus tiernas nalgas en un estado constante de sacudidas con ondas que se enviaban a través de sus dos bollos grandes de carne flexible, que se había vuelto de un rojo rosado por el abuso constante. Podía sentir que su clímax final llegaba caliente, y así, con un poderoso bramido propio, mezclado con completa euforia, Cronos golpeó su gruesa polla de 10 pulgadas hasta el fondo del túnel sagrado de su cónyuge con toda la fuerza que pudo reunir. La fuerza detrás de él se disparó hasta el final de su útero, golpeando sus bolas con dureza en su trasero enrojecido y casi rompiendo la cama mágicamente mejorada con su empuje final. Escuchó el grito apasionado de su amante incluso cuando estaba ahogado en la cama cuando ella alcanzó su propio clímax final. Sus jugos brotaron casi como una ducha mientras su pene brotaba una abundante porción de su semilla en su útero por tercera vez hoy. Cronos exhaló en éxtasis, mientras sacaba su vara carnosa de su vagina después de unos buenos 15 segundos, y roció la porción restante de su semen por todo el cabello, la espalda y las nalgas liberados y agotados de la titanes, como si estaba marcando su territorio. Ahora. Ese puede haber sido el mejor sexo que he tenido contigo, Lía. Si no, seguramente fue el más largo. Gracias a su relación con el tiempo, siendo uno de sus numerosos dominios, estaba muy consciente de que su última sesión había durado alrededor de 10 horas completas en este punto. Los dos habían comenzado en las primeras horas de la mañana cuando Helios aún se estaba levantando, y ahora era la tarde. Deben haber cambiado de posición sexual una buena docena de veces durante todo ese asunto. Había sido realmente todo un espectáculo en su opinión. Lía solo jadeó con dureza ya que todo estaba listo y hecho. Ni una palabra salió de sus labios mientras colapsaba sobre su costado. Sus pezones erectos, de color rojo cereza, erguidos sobre sus lobos tambaleantes por toda la atención que
habían recibido antes. Su cabello largo oscureció la mayoría de sus rasgos sonrojados a la vista cuando su semilla comenzó a rezumar de su canal devastado por la guerra. Aunque eso no impidió que Cronos pudiera distinguir la expresión completamente delirante que adornaba su hermoso rostro. HMPH. Solo mírate, querida. Incapaz de pronunciar ni una palabra después de que terminé contigo. Se rió con humor, sintiéndose bajar de su altura sexual. Por otra parte, eres tú quien ha estado viniendo a mí las últimas semanas, constantemente queriendo que te folle sin sentido. Debo decir, no sé de dónde vino este repentino deseo tuyo de tener tanto sexo conmigo, en comparación con antes. El dios Titán sonrió. Su polla, incluso después de todo ese sexo, seguía tan erecta como cuando habían empezado. Sin embargo, estaría mintiendo si dijera que no lo disfruté. Realmente me encanta este nuevo lado tuyo impulsado por el sexo, Ria. Levantando la cabeza ahora, Cronos pudo ver la sonrisa demacrada, pero eufórica, ahora descansando en los labios de Ria. Estoy contenta de escucharlo, jadeó lentamente. Sus ojos luciendo vidriosos y desenfocados. Y con la ardua paliza que acababa de darle, eso no era sorprendente. Yo, vivo para servirte, mi señor, eso que haces, Cronos estuvo de acuerdo, sonando bastante complacido. Y seguirás haciéndolo, dijo, mientras volvía la vista hacia la puerta de su habitación. La fiesta está a punto de comenzar en el salón principal, así que naturalmente asistiré para divertirme un poco con nuestros hermanos. No te molestes en bajar conmigo, tan pronto como me hayas saciado, te regresaré aquí para otra ronda. Así que será mejor que estés preparada, querida. Por supuesto, Ria asintió temblorosa felizmente. Sus ojos vidriosos se oscurecieron mientras lo miraba sensualmente, lamiendo sus labios con avidez. Soy todo tuyo, después de todo, en efecto, Cronos podía sentir el dolor de su virilidad al ver la forma en que su exhausta esposa lamía sus labios de forma sexy. Casi cedió al impulso de decirle a Tartaros que bajara a la fiesta y que volviera a follar a su esposa en ese momento y allí solo por esa mirada. Pero no lo hizo. Ella todavía estaría aquí cuando él regresara, después de todo. Entonces, ¿cuál era el daño en mimarse una vez más con deliciosa comida y bebida como él y sus hermanos siempre habían hecho? Desde que expulsaron a su padre, su cuerpo rápidamente comenzó a brillar con luz, antes de que, en un abrir y cerrar de ojos, su túnica estuviera de vuelta en él en poco tiempo. Te veré de nuevo muy pronto, Ria. Y con eso, se dio la vuelta, desapareciendo de la vista en un instante hacia el salón de fiestas. Tan pronto como se fue, la expresión del rostro de Ria dio un giro drástico, cambiando de la expresión amorosa y obediente a una de disgusto y desdén puros y sin adulterar. Como si una máscara acabara de caerse de su rostro, a pesar del placer que había sentido por haber sido genuino, mostrando sus verdaderas emociones ocultas al gobernante actual del universo. Confía en mí, Cronos, no volverás a verme pronto. Por fin había llegado el momento. Su hijo menor, Zeus y Metis, ya deberían haber llegado. Ella había hecho lo que había podido para distraerlo con la mayor frecuencia posible. Sabía desde hacía mucho tiempo que una de las pocas debilidades de Cronos era el sexo. Simplemente no podría resistir la tentación si se le presentaba, especialmente cuando se trataba de ella. Por lo tanto, lograr que bajara la guardia y lo mantuviera alejado de ver el mundo durante largos periodos de tiempo no había sido demasiado difícil. Al levantarse de la cama con piernas temblorosas, la luz brotó de su voluptuosa figura, acabando con el río de sus propios jugos y la porción de semen que salía de su sexo y corría por sus muslos, junto con la semilla de su esposo atada por todo el culo, la espalda y los mechones sedosos. Cuando la luz retrocedió, ella estaba de vuelta en su propia túnica marrón. Su cabello revuelto se había recogido en un moño prolijo, y su corona de torre reapareció sobre su cabeza. Todavía no estaba menos exhausta después de lo que había permitido que su esposo la hiciera pasar en ese momento durante todo el día. Se lo dejo a ustedes dos, dijo con esperanza en su tono, mientras todo su cuerpo comenzaba a brillar de nuevo. Cuento contigo, por favor, sálvalos. Con esas últimas palabras pronunciadas, Ria desapareció del monte Otris en un instante. Mientras tanto. Lord Cronos. Un placer como siempre. Cronos escuchó una voz familiar, hipermasculina y profunda casi tan pronto como reapareció en el salón principal en su tamaño normal de titán. Su mirada se desplazó hacia el que lo había saludado desde una distancia considerable. Un compañero titán,
específicamente de la segunda generación, se paró justo enfrente de la puerta del salón. Justo al lado de varias ninfas desnudas con las que bien pudo haber estado coqueteando de antemano, que parecían diminutas junto a él, a pesar de que se había encogido más cerca de su altura. Sin embargo, al ver al gobernante titán, inmediatamente alteró su tamaño en un pequeño destello de luz, convirtiéndose aproximadamente en la misma altura que Cronos. Tenía la piel bronceada y vestía un quitón blanco que le llegaba hasta las rodillas y poco más. Su cabello plateado era largo, descendiendo hasta la nuca y su barba rizada del mismo color caía hasta su pecho. Un bigote uniéndose a él desde arriba de sus labios. Su rostro en sí parecía majestuoso, pero fuertemente definido con músculos. Su fuerte línea de la mandíbula, en particular, parecía haber sido cincelada en el granito más resistente que se podía encontrar, y sus ojos marrones fijos en una mirada fuerte y penetrante. Su propio cuerpo empequeñece fácilmente al de Cronos en términos de masa muscular, con sus hombros excesivamente gruesos con músculos, además de amplio y robusto. Su pecho, que era visible a través de su ropa, parecía tonificado e increíblemente denso con fibra muscular, mientras que sus bíceps eran tan grandes que hacían que los brazos modestamente musculosos de Cronos parecieran postes de frijol en comparación, mientras que sus piernas parecían más gruesas y anchas que cualquier árbol. Para decirlo sin rodeos, era efectivamente una montaña de músculos para sí mismo que gritaba fuerza a cualquiera que lo mirara. Atlas, Cronos saludó a su sobrino con cierta cordialidad. Igual para ti, supongo. Con eso, Cronos volvió su mirada alrededor de la habitación y la variedad de tronos que tenía la habitación abierta. 3 colocados contra la pared a la izquierda, mientras que 2 estaban a la derecha. Vio a casi todos sus hermanos que ayudaron en el derrocamiento de su padre una vez más presentes, sin ningún orden en particular, sentados en sus tronos. Algunos con cálices de vino en la mano hablando entre ellos, mientras que otros se inclinaron para observar a otras ninfas desnudas bailando frente a sus tronos para su entretenimiento y placer. Lo primero que sus ojos encontraron fue Hiperión, un titán de la primera generación, muy parecido al propio Cronos, y el cuarto mayor de los hijos de Gea y Urano. Su piel era blanca como la leche y tenía el cabello castaño rizado que era corto, pero parecía fluir de un lado a otro, casi como una llama encendida. Un brillo radiante, casi etéreo, que cubría casi cada mechón de su cabello. Sus ojos eran casi dorados metálicos y tenían un brillo similar al que tenía su cabello en menor medida, como si la luz misma estuviera lista para salir de sus estanques. No tenía vello facial, a diferencia de casi todos los demás titanes en la habitación, pero sus rasgos no eran menos ásperos, al mismo tiempo que tenían un extraño encanto juvenil que no estaba presente en el resto de sus hermanos. Su físico, aunque bastante musculoso, era más elegante que los otros titanes, incluido Cronos con más pequeño, pero bíceps y tabla de lavar muy densos. Abdominales de 6 paquetes. El hombre no vestía ni siquiera una túnica, sino una tela larga y de color rojo brillante que se arremolinaba alrededor de su forma, cubriendo su región pélvica y su parte trasera fuera de la vista, mientras dejaba el resto de su cuerpo expuesto en su mayor parte. Él era uno de los titanes que actualmente observaba a las ninfas desnudas bailar invitando con gran interés mientras se inclinaba hacia adelante para observar. Buscando un pequeño empujón lejos de dejar su trono y traer tantas de las diosas menores de la naturaleza con él de regreso a sus aposentos. Él era uno de los titanes que actualmente observaba a las ninfas desnudas bailar invitando con gran interés mientras se inclinaba hacia adelante para observar. Buscando un pequeño empujón lejos de dejar su trono y traer tantas de las diosas menores de la naturaleza con él de regreso a sus aposentos. Él era uno de los titanes que actualmente observaba a las ninfas desnudas bailar invitando con gran interés mientras se inclinaba hacia adelante para observar. Buscando un pequeño empujón lejos de dejar su trono y traer tantas de las diosas menores de la naturaleza con él de regreso a sus aposentos. La mirada flotando mientras se sentaba en su trono cerca del centro de la pared del fondo de la habitación, aterrizó en Cuyos, que era el segundo hijo mayor de la primera generación de titanes. Su barba larga, bien cuidada, de color castaño oscuro, le caía sobre el pecho, contrastando bien con su piel pálida.
luciendo un fino bigote como el de Atlas para acompañarlo. Su cabello y ojos eran del mismo color que su barba, con el cabello cayendo en una franja rizada que cubría la mayor parte de su frente, con la excepción del centro donde se separaban. Su mirada tenía un nivel de frialdad para ellos que pocos podían igualar, casi completamente desprovisto de emoción, como si estuviera analizando y escudriñando racionalmente todo lo que veía. Sin embargo, como un marcado contraste, tenía una sonrisa atractiva y brillante que chocaba con bastante fiereza con ella. Su físico, aunque no tan masivamente construido como Atlas, todavía tenía un impresionante nivel de músculo en todo momento, aunque la mayor parte de su cuerpo estaba cubierto por su túnica que caía hasta sus tobillos y hacía juego con su cabello y ojos. Sus grandes bíceps todavía se mostraban sin problemas, su amplio pecho empujaba contra la cubierta de tela y sus hombros anchos y musculosos empujaban hacia arriba la tela de su túnica. Actualmente estaba en lo que parecía ser una discusión profunda con su hermano a su izquierda. Hablando de eso, el siguiente fue Krios, quien era el tercer hijo mayor de todos, justo detrás de Koios. De todos ellos, él y Koios se veían más similares, parecían tener exactamente el mismo tono de piel, físico, vestían una túnica similar que les llegaba hasta los tobillos y rasgos faciales casi idénticos. Las diferencias son que su barba era más oscura y corta que la de su hermano mayor, sus ojos de un negro obsidiana, casi como un profundo abismo, con unos mechones oscuros de su cabello cayendo sobre su sien. El resto de su cabello está cubierto por un yelmo resplandeciente e inmaculadamente forjado con protuberancias en la parte superior en forma de cuernos de carnero. Desplazando su mirada hacia la derecha de él, sus ojos encontraron al padre de Atlas, y a Petus, quien era el quinto y segundo hermano más joven de todos ellos. La túnica que vestía era de un gris casi sin vida que le llegaba a los tobillos. Su piel era de un blanco espantoso, haciendo que incluso el propio aspecto de Cronos viviera en comparación. Parte de la parte superior de su cuerpo estaba expuesta a su izquierda, mostrando una gran cantidad de músculos en su duro pecho, y su ropa hacía poco para ocultar sus propios bíceps moderadamente grandes, apenas un paso por encima de los de Cronos. Su cabello era tan gris como su túnica, pero estaba salvaje y descuidado, luciendo como si algo hubiera explotado en él recientemente. Con el lado derecho de su cabello abultado hacia arriba y siendo más abundante que el izquierdo extrañamente. Ambos lados parecían estar de punta de todos modos, como si había sido golpeado recientemente por un rápido rayo cortesía de su tiránico padre. Una tupida barba gris y un bigote cubrían su propio rostro. Sus ojos apagados de un azul grisáceo seguían los seductores movimientos de las ninfas desnudas con mucho menos interés que Hyperion, mientras apoyaba la mejilla contra los nudillos. Codo firmemente colocado sobre el reposabrazos de su propio trono. El último trono junto al suyo fue ocupado rápidamente por su hijo Atlas, quien en ese momento había traído consigo a las ninfas con las que había estado coqueteando. Hacer que bailen incluso más provocativamente entre ellos que el resto para su deleite personal. Sus ojos y su expresión crecieron con lujuria cuando las diosas menores de la naturaleza comenzaron a tocarse mientras bailaban sensualmente para Atlas. Yendo tan lejos como para comenzar a besarse lentamente frente a él para atraerlo aún más. Algo que el gigantesco titán más que apreció, dada la mirada cada vez más cachonda en su rostro. El rey de los titanes no lo culpó por eso. Si bien las ninfas no podían igualar la belleza de su propia esposa o la de las otras titanesas, seguían siendo maravillosamente atractivas por derecho propio. Él mismo, antes de que ella decidiera maravillosamente involucrarse mucho más sexualmente con él que antes, había participado en muchas ocasiones en la cópula con varias de ellas. Ninguna de las titanes se eligió unirse a ellos aquí, y tampoco lo habían hecho en ningún momento en el pasado. Esta pequeña reunión tenía un significado que no les importaba después de todo. Era una celebración que se repetía cada vez que se deshacía de su desdichado padre. Algo en lo que ninguna de las titanesas había participado cuando tomó el lugar que le correspondía como gobernante del universo. Una posición en la que confiaba seguiría siendo suya por toda la eternidad, ya que se desharía de cada uno de sus descendientes poco después de nacer. Por supuesto, su hermano mayor, Oceanus, tampoco asistió, pero a Cronos no le importó en lo más mínimo su presencia. El titán egoísta que ahora gobernaba sobre el océano infinitamente expansivo se negó a participar para ayudarlos a deshacerse de su padre, alejándose cobardemente a su pequeño escondite en las profundidades del océano mientras se preparaban para hacer el acto
Apenas hablando con ninguno de ellos desde que pasó ese fatídico día. HMPH. Como si alguien aquí lo quisiera o lo necesitara de todos modos. Atlas hizo más que un buen trabajo sintiendo cuál habría sido su posición entre sus filas. La fiesta continuó con él allí por un tiempo. Con frutas, carnes y vino repartidos en abundancia, adaptados a su tamaño actual. La variedad de ninfas de la montaña, el bosque y el río se volvieron progresivamente más eróticas con su baile a medida que pasaba el tiempo. Hacer dúos o tríos masajeándose los cuerpos curvilíneos y sexualmente atractivos de cada uno. Algunos, como los de Atlas, se excitaron lo suficiente como para comenzar a besarse lenta y apasionadamente por él y sus hermanos. Cronos se permitió sonreír torcidamente ante su propia buena fortuna desde que había tomado el lugar de su padre. Se sentía bien ser rey. En ese momento, sin embargo, Cronos vio a dos recién llegados entrando en la habitación uno tras otro. El resto de sus hermanos también lo notaron, pero no les prestaron mucha atención. Uno de ellos lo reconoció casi de inmediato como Metis. Uno de los muchos hijos de Oceanus y Tetis. Habiéndola visto ocasionalmente dentro de las paredes de Otris. El otro, sin embargo, el hombre muy musculoso con cabello largo plateado y barba era alguien a quien no reconoció ni un poco. Los dos se acercaron al rey de los titanes, y el hombre echó un vistazo furtivo a las ninfas. Desnudas que aún realizaban su baile erótico, antes de mirarlo directamente hacia él nuevamente con una expresión neutral. En cuestión de segundos, estaban parados frente a él bajo su mirada y le hicieron una reverencia de respeto. Mi señor, Metis habló primero, los dos levantándose de su arco. Es un honor como siempre estar en su presencia. Los ojos de Cronos se entrecerraron. Curiosidad. Brillando en sus charcos. Comillas, ¿hay alguna razón para que estés aquí, Metis? Hay, el hombre respondió en su lugar, atrayendo la atención de Crono hacia él. Estamos aquí para unirnos a la celebración de tu derrota de Urano y suplicarte un regalo. Comillas, un regalo. Cronos parpadeó. Esto fue, realmente inesperado. Comillas, ¿qué es? ¿Y quién eres tú? Preguntó, teniendo una sensación persistente en su cabeza de que había algo familiar en este hombre que no podía identificar. Mi nombre es Zeus. También soy uno de los hijos de tu hermano Oceanus. Zeus dijo fría y sucintamente. En cuanto al regalo, comenzó, sacando una pequeña botella de su quitón. Es una poción hecha por la mano de mi hermana a pedido de nuestro padre. Para actuar como una disculpa para usted, mi señor. Comillas, una disculpa para mí. ¿Disculpa por qué? Oceanus y él apenas habían interactuado desde que se había hecho cargo de su padre. Sin embargo, en las pocas veces que lo habían hecho en los últimos siglos, ciertamente nunca había tenido la impresión de que su hermano mayor se disculpaba por nada. Sí, Zeus asintió. Según él, después de pensarlo un poco, llegó a la decisión de que lo que tú y los demás le hicieron a Ogranos hace tantos años fue lo correcto. Deseaba hacerte saber su pesar por no unirse contigo en ese entonces cuando debería haberlo hecho. Comillas, que los ojos de Cronos se abrieron genuinamente. Oceanus, exasperantemente obstinado, sentado en fila, demasiado orgulloso. Oceanus había cambiado de opinión y se arrepintió de su decisión. Seguramente, bromeas. Puede que ya no nos hablemos, pero sé que mi hermano mayor es bastante terco. Una vez que se decide por algo, nunca lo cambiará. Créenos, Lord Cronos, nuestro padre en realidad ha cambiado su postura sobre el asunto. Metis habló esta vez, atrayendo de nuevo la atención del titán más joven de la primera generación. Él espera que puedas perdonarlo por su cobardía en ese entonces al no ayudarte. Esta poción, señaló hacia la botella en la mano de Zeus. Es una ofrenda de él para mostrarte su gratitud por lo que hiciste, y para mostrarte que quiere estar en buenos términos contigo en el futuro. Cronos escudriñó al dúo con una mirada poco convencida. Si lo que dices es cierto, ¿por qué no se presentó él mismo? Seguramente, si mi hermano hubiera querido decir tal cosa, se habría presentado él mismo para entregarme esto. El hecho de que enviaría a sus dos hijos en su lugar de venir él mismo habla de falta de sinceridad por su parte o por la tuya. Los ojos del gobernante titán se entrecerraron como rendijas hacia los dos. Claramente sospechoso. Dime, ¿cuál es tu juego? Nada, mi señor. No hablamos más que la verdad. Zeus interrumpió inmediatamente con una voz suave y tranquila. A decir verdad, nuestro padre se habría presentado con gusto, pero desafortunadamente, está indispuesto en este momento. Comillas, ¿indispuesto? ¿Con qué? Probablemente con Tetis. Una voz algo condescendiente resopló a su izquierda.
El dúo y Cronos dirigieron sus miradas hacia el orador, que resultó ser Hyperion. El titán llamó su atención sobre la conversación con la mención del razonamiento de los dos para estar aquí. De hecho, por lo que ellos, y especialmente Cronos, podían ver, todos los titanes ahora estaban enfocando su atención en ellos. Las ninfas también, habiendo detenido su pequeño espectáculo para que sus señores titanes escucharan la conversación. Apuesto a que está demasiado preocupado teniendo sexo con ella y escupiendo a más niños para aparecer. Con la cantidad de hijos suyos que siguen apareciendo con el tiempo. Sinceramente, no me sorprendería. Parece que esos dos son buenos para todos en estos días. Engendrando más bellas ninfas del océano con las que tener sexo. ¿Demasiado preocupado teniendo sexo? Todo lo que son buenos en estos días es engendrar más de mi clase para tener sexo. El ojo de Metis se crispó de irritación sin que todos los asistentes lo supieran, especialmente cuando notó que casi todos los demás titanes en la habitación, e incluso varias de las ninfas asintieron con la cabeza ante su afirmación. Sin embargo, rápidamente dominó sus rasgos para no mostrar cuánto la molestaba lo que él había dicho. Sin duda, ese comentario también habría molestado a sus padres. Su padre especialmente había oído eso, ya que él mucho más que su madre, no tomaba con amabilidad insultos como ese. Incluso si la declaración fuera parcialmente cierta, ya que él y su madre estaban teniendo relaciones sexuales en este momento. Completamente inconsciente de lo que estaba pasando en este momento. Lo que dice es verdad. Zeus comentó, saltando sobre esa explicación de inmediato. Atrayendo toda la atención de la habitación hacia él, mientras sonreía lo que parecía ser una disculpa hacia Cronos. Él iba a venir al principio para darte esto personalmente, pero en el último minuto, nuestra madre lo llamó a sus habitaciones. Estoy seguro de que puedes entender por qué aceptó y optó por enviarnos en su lugar. Dado que tienes una reina propia y muchas otras mujeres a tu entera disposición. Cronos reflexionó por un momento, rascándose la barba. Dadas sus últimas semanas con Ria, y especialmente dadas las 10 horas que habían pasado copulando antes de esta fiesta, ciertamente podía ver a dónde vendría su hermano mayor. Si lo que estaban diciendo era legítimo, por supuesto. Tienes un punto allí. Está bien entonces, el monarca del universo sonrió maliciosamente. Aceptaré la oferta. Pero dile esto a Oceanus una vez que te comuniques con él. Estoy dispuesto a perdonarlo. Siempre y cuando se presente a mi encuentro y acepte algunas solicitudes para mí. Si lo que dijeron era genuino, no había forma de que no dejara pasar esto sin explotarlo todo lo que pudiera. Dile que piense en ello como una compensación, digamos, padre, por favor, perdóname por esto. Lo haremos. Te lo aseguro. Metis respondió con otra reverencia respetuosa y cortés. Tratando de no apretar los dientes mientras se disculpaba interiormente por arrojar a su padre bajo la montaña. Sin duda, estaría lejos de estar contento cuando finalmente se enterara de esto. Lamentablemente, fue lo mejor que se les ocurrió en este momento para engañar al rey de los titanes para que bajara la guardia. Bueno, Cronos asintió con satisfacción, ya pensando en lo que podría hacer que Oceanus hiciera por él en el futuro. Entrégame tu regalo entonces, supongo, dijo mientras colocaba su mano cerca de Zeus con la palma abierta para que el joven dios la colocara. Lo cual hizo con mucho gusto. Comillas para qué es la poción, exactamente. Zeus casi sonrió como un gato de Cheshire, al ver que su plan estaba cerca de tener éxito ahora. Piense en ello como un potenciador del sabor. Hará que el vino que está bebiendo sepa 100 veces mejor. Comillas lo hará ahora, preguntó con humor, levantando la pequeña botella para verla en su titánica palma. Supongo que tendré que poner eso a prueba, de repente, los ojos de Cronos se abrieron de par en par. El dolor inundó sus sentidos divinos en un instante cuando se encorvó y curvó su mano libre alrededor de su estómago. Apretando la pequeña botella en su otro. Comillas cuquedema que el titán se encorvó aún más, casi acurrucándose sobre sí mismo esta vez cuando un nivel de dolor cada vez más absurdo estalló en sus entrañas. Su boca abierta arrojando numerosas gotas y cuerdas de icor. La sangre dorada de un dios. Esta escena inmediatamente alarmó a los otros titanes. Comillas Lord Cronos. ¿Qué pasa? Atlas gritó con cierta preocupación por su líder, siendo el primero en levantarse de su asiento. Los demás siguieron su ejemplo casi instantáneamente. Miradas similares de preocupación en sus rasgos también, con todas las ninfas mirando sorprendidas por el giro repentino de su rey. Zeus y Metis en particular dieron un paso atrás, mirando con total confusión y sorpresa por este giro de los acontecimientos.
preguntándose qué diablos estaba pasando con él. Antes de que alguien pudiera hacer más movimientos, se escuchó un boom repentino y muy fuerte. Siguió el ejemplo del grito estrangulado de pura agonía de Cronos mientras caía hacia atrás en su asiento, mientras su abdomen literalmente se abría ante sus ojos. Una lluvia de icor se roció y brotó por todas partes cuando la carne divina de su intestino se abrió y salió volando por la pura fuerza de lo que sea que haya causado que suceda tal cosa, sorprendiendo a todos los asistentes hasta la médula en la exhibición sangrienta y explosiva que ninguno de ellos había estado anticipando. Zeus y Metis terminaron empapados por el licor que caía, lo que provocó que ambos cerraran los ojos momentáneamente. Mientras estaban cerrados, escucharon múltiples golpes a su alrededor. Uno tiene lugar detrás de ellos y el resto frente a ellos. Sin embargo, cuando los dos finalmente los reabrieron, vieron 5 deidades completamente desarrolladas empapadas en jugo estomacal y sangre agrupadas en el suelo. 2 de ellos machos y los otros 3 hembras. Mirando por casualidad detrás de ellos, vieron a todos los demás mirando con horror y conmoción no solo a Cronos, sino también al dios de cabello largo y púrpura que ahora estaba agazapado en el suelo frente a todos. Cubierto del mismo jugo estomacal y licor que los demás, era tan grande como Zeus en lo que respecta a la musculatura, y cuando se levantó para ponerse de pie por completo, quedó claro que también era igual de alto. Agarrando sus manos doradas empapadas de sangre con lo que parecía ser un regocijo absoluto a sus costados, ante todos los presentes, dejó escapar una risa victoriosa que resonó en los sagrados salones del monte Otris durante un sólido momento, dejando a casi todos los espectadores atónitos sin palabras. Sin embargo, tan pronto como se calmó un poco, Berus se volvió para mirar alrededor de la habitación en la que se encontraba. Una sonrisa casi maníaca en su rostro mientras escaneaba a través de cada uno de los titanes y ninfas conmocionados. La comida y bebida que algunos de ellos habían derramado, principalmente bebida por lo que podía ver. Luego a Zeus y Metis, junto con sus hermanos y hermanas, antes de finalmente posar su mirada en Cronos. El titán se recostó en su trono con el estómago aún desordenadamente abierto. Cortesía del mismo, y un poco de líquido goteando de una de sus manos